Hola a todos, bienvenidos a la clase 7 del curso de elementos activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a estudiar los contactos de metal con semiconductor y semiconductor. Para esto vamos a iniciar diciendo que hay dos tipos principales de contactos entre metal y semiconductor. Entonces tenemos los contactos óhmicos, que como habíamos descrito la clase pasada, tenían una relación lineal entre la tensión y la corriente. Las variables de este gráfico son la corriente que fluye por el contacto en función de la tensión. Es decir, un contacto óhmico es un contacto que no rectifica, es un contacto no rectificante. O en otras palabras, que permite el flujo de corriente en ambas direcciones. Y tiene algunas aplicaciones, como por ejemplo los contactos o las conexiones entre un metal y un dispositivo. Un dispositivo semiconductor. Ya habíamos dicho que, por ejemplo, si tenemos un transistor y queremos conectar cada una de las terminales a un metal, podemos utilizar un contacto de este tipo. La pendiente de esta curva sería la relación, delta I entre delta V, que es 1 sobre una resistencia. Es decir, que hay una constante de resistencia o una constante de conductancia, ¿verdad? Esto es una conductancia que relaciona las dos variables. Por el otro lado teníamos un contacto de tipo Schottky o un contacto rectificante. Este contacto era un poco especial en el sentido de que conduce corriente solamente si está polarizado correctamente. Entonces, para toda esta región la corriente es aproximadamente cero. Perdón. Y cuando tiene tensión en la polaridad correcta, la corriente tiende a ser cero hasta que llega a cierto valor, a partir del cual crece exponencialmente. Entonces podríamos decir que el dispositivo conduce solamente si tiene una polarización correcta y si la tensión a través de las terminales supera cierto valor. Esto es un contacto Schottky. Conduce corriente en una sola dirección y este contacto tiene otras aplicaciones, como por ejemplo la rectificación o permite hacer diodos de alta velocidad. Me avisan si pueden ver bien, porque creo que tengo problemas de calidad con el stream. Permítanme un segundo para revisar.
Sí se ve bien. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, la diferencia es que un contacto es simplemente una resistencia. Que permite el flujo de corriente en ambas direcciones. Mientras que el otro contacto es un contacto Schottky que tiene el siguiente símbolo. Esto es un diodo Schottky y conduce corriente únicamente si le aplicamos tensión positiva de este lado, negativa de este lado. A esta tensión le vamos a llamar la tensión aplicada y por definición tiene esa dirección. Los electrones en este dispositivo se mueven hacia acá, ¿verdad? Esta es la corriente de electrones. Y por convención de signos, en electrónica la corriente va siempre de la terminal positiva a la terminal negativa. Entonces hay una pequeña diferencia, ¿verdad? La corriente de cargas negativas es la corriente física y la corriente de cargas positivas, o en este caso no estamos moviendo cargas, ¿verdad? No se mueven portadores huecos, pero los electrones son los que se están moviendo. La corriente va en dirección contraria a los electrones, eso por convención de signos. Ahora, ¿cómo sabíamos si un contacto era de un tipo o de otro? Porque los dos son contactos entre metal y semiconductor, ¿verdad? Ambos son contactos, tanto el óhmico como el Schottky, son contactos entre metal y semiconductor. Entonces, ¿cómo saber si un metal con determinado semiconductor va a ser de tipo Schottky o de tipo óhmico? La clase pasada habíamos visto, creo que un Schottky y un óhmico. Entonces, la respuesta es la siguiente. Podemos tener metal con un semiconductor de tipo N, o podemos tener un metal con un semiconductor de tipo P. Voy a hacer una pequeña tabla. Existen estas dos posibilidades. Y lo otro que puede suceder es que la función de trabajo del metal sea mayor que la función de trabajo del semiconductor, o viceversa, que la función del metal sea menor que la función del semiconductor. Entonces, de estas 4 combinaciones, ahorita las revisamos una por una, vamos a tener lo siguiente. En la clase pasada vimos un metal con semiconductor N, donde la función de trabajo del metal era mayor que el semiconductor, y este nos había dado de tipo Schottky. Es decir, si se dan estas dos combinaciones, tendríamos un contacto Schottky. Mientras que si pasa lo contrario, si tenemos el mismo metal y el mismo semiconductor, pero ahora, bueno, no puede ser el mismo, alguno de los dos tiene que cambiar. Digamos que quitamos el metal, ponemos otro, y la función de trabajo del metal ahora es menor, vamos a tener un contacto óhmico. Al silicio P le pasa lo contrario, aquí tenemos un contacto óhmico, y aquí un contacto Schottky. Esto lo pueden revisar en el libro de Pierret, que está en la bibliografía del curso. Así. Ok, entonces de estas posibles combinaciones obtenemos cada uno de los contactos posibles. Y vamos a hacerlos uno por uno. Entonces, voy a ponerle aquí número 1, número 2, número 3 y número 4. El número 1 sería
el contacto Schottky de metal con semiconductor, o en este caso silicio, de tipo N. Y recordamos que la función de trabajo del metal tiene que ser mayor que la función de trabajo del semiconductor. Entonces, un ejemplo podría ser un contacto de oro con silicio. El oro tiene una función de trabajo de 5.1 electron volts. Entonces voy a dibujar lo que sucedería con este contacto. Ok, entonces vamos a poner, igual que siempre, hay que dibujar todas las bandas, el nivel de vacío, y al metal solamente le vamos a dibujar el nivel de Fermi. Y esta distancia sería la función de trabajo del metal, que vamos a considerar 5.1 electron volts para el oro. Si dibujamos entonces el silicio, la función de trabajo del metal tiene que ser mayor. Entonces, por eso este metal tiene una función de trabajo, bueno, escogimos este metal que tiene una función de trabajo grande. Vamos a poner entonces el silicio con el mismo nivel de vacío, porque siempre iniciamos dibujando el mismo nivel de vacío. Entonces esto sería silicio de tipo N. Este es el nivel de vacío. Y voy a copiar esto. Tendríamos que poner hasta acá la afinidad electrónica, digamos, que recuerdan que eran 4.05. Entonces esto sería la afinidad electrónica, que son 4.05 electron volts. Y luego tendríamos que poner la banda prohibida. Para poner, esta sería la banda de conducción, hay que poner la banda de valencia. Esto ya no me está quedando a escala, pero no importa, es una idea. Esta sería la banda de conducción, esta es la banda de valencia. Y el ancho de la banda prohibida es G, que era de 1.12 electron volts. Ahora voy a correr esto hacia la derecha para hacer un poco de espacio. ¿Verdad? Así es como dibujamos los diagramas en este orden. Tenemos que dibujar el nivel de Fermi intrínseco, que lo vamos a poner como una línea punteada, ¿verdad? Esto se denomina EI. Y vamos a poner el nivel de Fermi real del dispositivo o del silicio, que tendríamos que colocarlo por encima del nivel de Fermi intrínseco. De hecho voy a ponerlo también en negro. Es que no quiero que esto me enrede el dibujo, entonces voy a ponerlo aquí de este lado. Perdón. Siempre me llevo el palito de la E. ¿Verdad? Tenemos afinidad electrónica y banda prohibida. Luego tenemos nivel de Fermi intrínseco. Y el de arriba, este es el nivel de Fermi del semiconductor. Lo importante es entonces señalar aquí
que esta distancia esto de aquí es la función de trabajo del silicio. Y habría que calcularla según el dopado. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el valor numérico de phi s? Phi s, según este diagrama, sería la afinidad electrónica más, y necesitamos sumarle la diferencia que hay entre la banda de conducción y el nivel de Fermi, esta diferencia. Pero no tengo una ecuación para eso, la ecuación que tengo es para EF menos EI. Entonces, yo sé cuánto hay desde aquí hasta aquí porque es la mitad de la banda. Y a eso le voy a restar EF menos EI, que tengo una ecuación para eso. Entonces voy a poner eje medios, que es la mitad de la banda, y le voy a restar EF menos EI, que es una ecuación conocida que depende del dopado, ¿verdad? Con eso entonces tengo un valor numérico exacto para phi s. Phi s depende del dopado del silicio, porque sabemos que EF menos EI es igual a KT por el logaritmo de la cantidad de átomos dopantes entre NI. De manera que con el dopado del material, sabiendo cuántos átomos dopantes tiene el material N, ya podemos calcular phi s. Y entonces comparamos phi m con phi s y vemos que evidentemente phi s es más pequeño. Entonces, después de hacer el contacto de estos materiales, ¿qué es lo que va a suceder? Ya sabíamos que tenemos que alinear los niveles de Fermi. Entonces, después del contacto, vamos a ver si me cabe. Lo que necesitamos es alinear estos niveles de Fermi, por lo tanto, bajamos las bandas de este lado, ¿verdad? Esto es importante. Esta distancia fue lo que se desplazaron las bandas. Y movemos únicamente las bandas del silicio, porque las bandas del metal no cambian. Dijimos que el metal tiene una cantidad muy grande de electrones y puede aceptar todos los electrones que se necesiten. En este caso, físicamente lo que está sucediendo es que el metal tiene espacio para cierta cantidad de electrones, es una cantidad muy alta, y los electrones del silicio, que aquí había electrones, en una región cercana a la frontera se están pasando para el metal. Entonces los electrones se mueven hacia el metal, dejan cargas positivas en el semiconductor, porque ya aquí no hay, los electrones que estaban cerquita de la interfaz se pasaron para el metal, y entonces al quedar una carga positiva es una tensión positiva, y una tensión positiva hace que las bandas bajen. Eso pasaba porque la energía era menos Q por V, ¿verdad? Recuerdan que la energía en los diagramas de bandas era menos Q por V, de manera que una tensión positiva hace que la energía disminuya. Una tensión negativa haría que las bandas suban. Entonces, aquí tenemos que mantener la continuidad de las bandas, y por lo tanto vamos a hacer una pequeña curva como esto. Y lo otro que habíamos hablado es que esto se replica para todas las diferentes los diferentes parámetros, excepto para EF. EF queda como una línea continua. EI sí tiene esta forma y EV sí tiene esta forma. Voy a poner EI de este color, luego voy a poner el nivel de Fermi en rojo para resaltar que es un único nivel de Fermi. De esta manera. Y la interfaz del contacto, es decir, en donde se tocan los dos materiales, estaría exactamente aquí. Voy a dibujarlo con este para que me quede vertical. Ok, ahí es donde se pone la frontera entre los dos materiales. Del lado izquierdo es metal, del lado derecho es semiconductor.
Ok, entonces todas las bandas se curvan excepto el nivel de Fermi, que ahora permanece constante, ¿verdad? Esto es después del contacto. Ok, voy a pasar estas ecuaciones hacia acá. ¿Qué es lo que está pasando entonces en este contacto? Porque es que conducen en una sola dirección. Lo que habíamos dicho es que podemos dibujar únicamente el nivel de Fermi del lado del metal y la banda de conducción del lado derecho. Entonces más bien voy a copiar esto y voy a borrar lo que no necesito. Entonces voy a borrar todo esto y voy a borrar de este lado. Voy a hacer aquí un espacio, ¿verdad? Lo que sucede es lo siguiente: aquí hay una barrera a la que vamos a llamar la barrera Schottky. Entonces desde aquí hasta aquí tenemos un parámetro que se llama phi-b, que es la barrera Schottky. Esta barrera no se puede superar de ninguna manera. Los electrones que están en el metal no pueden pasar de ninguna manera hacia el semiconductor porque existe esta barrera. Y del otro lado tenemos una barrera más pequeña que se llama VBI, que es la tensión de contacto. Entonces tensión de contacto y barrera Schottky. Lo que habíamos dicho es que si le aplicamos tensión a este contacto, las bandas del lado izquierdo no cambian. Lo único que podemos hacer es modificar la parte de la derecha. Y eso lo que va a resultar es en que tengamos, por ejemplo, si le aplicamos tensiones positivas de este lado y negativas de este lado, estamos al revés que en el dibujo de arriba, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el diodo que habíamos dibujado era un diodo que tenía esta dirección? Entonces este diodo conduce solo en este sentido. Y precisamente es el diodo que estamos analizando. Entonces, si le aplicamos tensión al revés, lo que va a suceder es que las bandas del silicio se van a deformar y entonces esto se va a ver disminuido, ¿verdad? Y si le aplicamos más y más tensión, podemos tener algo como esto. Los electrones que están aquí no tienen forma de superar esta barrera. Por más tensión que le pongamos, no hay flujo de electrones. Mientras que si le aplicamos tensión en el sentido contrario, digamos positivo y negativo, lo que va a suceder es que este diagrama se va a curvar hacia arriba hasta que llegue a ser completamente plano y los electrones ahora sí pueden pasar, porque los electrones pueden pasar de un nivel de energía más alto a un nivel de energía más bajo con facilidad. O podríamos tener el caso donde incluso las bandas se curven de esta manera y ahí los electrones sí pueden fluir, ¿verdad? Entonces los electrones van a llenar las energías más bajas, ¿verdad? Esto es como si fuera, por ejemplo, se pueden imaginar que esto es un fluido o que esto es agua y que entonces va a caer de donde hay más energía a donde hay menos energía. Porque todas estas energías, si estamos en el puro borde de las bandas, estamos representando energía potencial. Y electrones que tengan más energía están con energía cinética en el material. Pero entonces la idea es esa: los electrones sí pueden pasar en esta dirección. Entonces aquí sí tendríamos un flujo de corriente. En sentido contrario no tenemos, ¿verdad?
Ok. Ahora, ¿cómo calculamos FIBE y cómo calculamos VBI? Porque a veces es importante saber cómo medimos estos parámetros. Bueno, tal vez el que es un poco más fácil de ver es FIBE. FIBE es, en el diagrama de bandas, la distancia que hay aquí. Eso es lo que vamos a representar como FIBE. Y según lo que observamos, FIBE sería la diferencia que hay desde la función de trabajo del metal menos el pedacito que teníamos aquí arriba. Digamos, para calcular FIBE yo puedo tomar todo esto y restarle todo esto. Y todo esto era, al final de cuentas, la afinidad electrónica, porque ven que es la diferencia entre el nivel de vacío y la banda de conducción. No importa que esté aquí en el borde o que esté aquí en la zona alejada, la afinidad electrónica se mantiene. De manera que la ecuación para FIBE en este contacto específico sería la función de trabajo, la función de trabajo del metal menos la afinidad electrónica. Esa es la ecuación de FIBE. La ecuación de VBI la tenemos que desarrollar más adelante. Pero también se puede calcular en términos de las diferencias entre estas bandas. Creo que la podemos calcular de una vez. VBI sería desde este punto, ¿verdad? Que sería más o menos por aquí hasta aquí. Y entonces para calcular VBI, espérense para ver en dónde lo puse. Podemos tomar, sí, aquí se ve, para calcular VBI, que es esto que acabo de dibujar aquí, podemos tomar todo FIBE completo, que era desde aquí hasta aquí, por lo que acabamos de describir, y le restamos este pedacito, ¿verdad? Entonces, VBI sería básicamente FIS menos el pedacito que falta, que es S menos EF. Pero recordamos que S menos EF no lo tenemos, lo que tenemos es EI menos EF. Entonces vamos a poner eje medios menos EF, no, perdón, es EF menos EI. ¿Verdad? Y entonces sería FIM menos chi menos todo esto. Entonces lo que sí tiene que verse es que perdón, y aquí me enredé, ¿verdad? No es FIS, es FIBE. Entonces FIBE era lo que teníamos desde aquí hasta aquí en esta primera sección, y luego estamos restándole el pedacito más pequeño. Entonces estas son las dos ecuaciones para el cálculo de las variables en este contacto. Lo otro que podemos hacer es determinar o establecer las relaciones de las variables electrostáticas. Las variables electrostáticas son, por ejemplo, a partir del diagrama de bandas, este que ahora ya tiene una curvatura, podemos definir cómo se ve el potencial, el campo eléctrico y la densidad de carga. Entonces, para estudiar la electrostática del contacto voy a llevarme para una página nueva.
Y aquí lo que le voy a poner de título es, bueno, ya puedo borrar esta ecuación, ya puedo borrar esto. Así, la electrostática. Del contacto Schottky. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a quitar esto, ya no necesariamente es oro. Puede ser cualquier metal que tenga, eso sí, la condición que habíamos descrito. Y esto es silicio de tipo N. Entonces, habíamos dicho que esta es la energía, ¿verdad? Es ascendente, ¿verdad? En este eje. Y está en función de la posición. La posición está en el eje horizontal. El eje horizontal casi nunca lo dibujamos, pero sabemos que tiene que estar por aquí, perdón. Y este eje representa la posición. Entonces la posición está en X. Eso viene implícito, entonces no lo voy a poner porque nos enredan mucho los diagramas. Lo que vemos es que entonces eso representa, como ya les había dicho, la unión de dos materiales. Bueno, esto ya me lo puso de esta manera. Y hay curvatura de bandas en una región pequeñita, entonces vamos a señalar aquí en el diagrama que aquí es donde más o menos termina el doblamiento de bandas. Entonces las bandas están curvas hasta este punto. Ese es un punto aquí dentro de este material, ¿verdad? Y lo que está en medio es una zona de agotamiento, que la definíamos, una zona de agotamiento, como una región donde no existen portadores. ¿Verdad? Porque los electrones que estaban aquí se fueron para el metal y dejaron una región que no tiene suficientes portadores de carga, porque todos los electrones ya se pasaron para el metal. Entonces esa región de agotamiento tiene un ancho y aquí lo podemos representar por el parámetro W. Entonces eso en primer lugar. Lo otro que vamos a hacer es que vamos a extender este eje vertical, o vamos a hacer diferentes ejes para poner las demás variables. Entonces la primera variable que vamos a representar sería el potencial. ¿Verdad? Y a este le vamos a llamar V. ¿Verdad? Y aquí creo que sí vale la pena dibujar el eje horizontal. Entonces V está en función de X. Para dibujar este, lo que teníamos que hacer era escribir la ecuación del potencial. Y el potencial era, ¿verdad? Partiendo de que la energía es menos Q por V, el potencial, despejando esta ecuación, va a ser la diferencia en energías entre menos Q. Entonces al final voy a poner menos, voy a poner una diferencia de S menos un nivel de referencia, que el nivel de referencia no necesariamente es el nivel de vacío, puede ser un nivel arbitrario de energía, puede ser el nivel de Fermi, puede ser cualquier nivel. Y voy a poner la carga, que fue lo que me quedó de allá. Entonces, como habíamos dicho la vez pasada, esto es una ecuación lineal, porque tenemos aquí y es igual a menos m, que es 1 sobre q, x más b, ¿verdad? X es E, todo lo demás es, ¿verdad? El ref es una constante, q es una constante,
etcétera. Y entonces es una ecuación lineal. De aquí, lo que podemos decir es que el potencial V es la banda de conducción S multiplicada por menos 1 sobre Q. Y el resto, esto es una constante que va a decir, dependiendo de dónde está el nivel de referencia, si estamos más arriba o más abajo. Pero prácticamente la parte importante es esta. Entonces voy a tomar la banda de conducción y voy a dibujar el potencial. Entonces prácticamente lo que tendríamos que hacer es tomar este pedacito curvo de aquí y dibujarlo al revés. Entonces voy a dibujar el potencial en esta dirección. Así. Y a partir de aquí sabemos que tiene que ser plano. ¿Verdad? Y que tenemos también siempre que mantener esta frontera. Aquí tal vez me pasé un poquito, pero creo que sí se entiende. Y del lado izquierdo, pues no tenemos banda de conducción, lo que tenemos es nivel de Fermi del metal. Entonces básicamente el potencial queda de esta manera. Puedo dibujarlo hacia arriba o hacia abajo. Quiere decir que puedo dibujarlo aquí como está exactamente en el libro. Puedo dibujarlo más arriba. Esto no importa, porque lo que estoy variando aquí es el nivel de referencia. Es decir, puedo usar de referencia el nivel de Fermi, puedo usar de referencia el nivel de vacío del metal o el nivel de vacío del semiconductor. No importa en dónde ponga yo este diagrama. Lo importante es la forma que tiene y la diferencia de potencial. Sabemos que desde aquí hasta aquí lo que tenemos es VBI. Y entonces estamos viendo que ese potencial es un potencial que tenemos que reducir para que el contacto funcione. Es decir, para que conduzca corriente. Eso no se los dije la vez pasada. Si tenemos el dispositivo, yo puedo lograr que haya corriente si aplico positivo y negativo de este lado en una tensión aplicada, donde VA tiene que ser mayor que VBI para que exista conducción. Y en sentido contrario, esta misma inecuación no se cumple, entonces no tendría corriente, ¿verdad? Si le aplicamos la tensión al revés, lo que pasaría es que VA es negativo. Y un VA negativo sería, por supuesto, menor que VBI, entonces no cumple con la condición. La corriente solo existe si se cumple esto. Y en el diagrama, aquí al inicio de la clase, lo que tendríamos que poner es que VBI más o menos está por aquí. Entonces, para la mayoría de contactos Schottky, o bueno, depende, los diodos Schottky, es común que tengan un potencial VBI de alrededor de 0.3 voltios. Es un potencial bajito. En comparación con, por ejemplo, los diodos de silicio, que los diodos de silicio tienen un potencial de alrededor de 0.7, 0.6, 0.8, pero 0.7 es un valor normal para los diodos de silicio. Bien, entonces aquí ya tenemos la ecuación del potencial, ¿verdad? Y deberíamos representar entonces las demás variables. Una es el campo eléctrico. El campo eléctrico lo habíamos descrito con otra ecuación. La ecuación del campo eléctrico era que el campo
no le voy a poner los vectores, pero el campo era menos dv de x, y esto era lo mismo que decir 1 sobre q por la derivada de la banda de conducción, porque la banda de conducción es 1 sobre q por v, ¿verdad? Entonces de aquí es de donde se cancela el signo y se agrega la constante q a la derivada del campo, perdón, de la energía. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es derivar la banda de conducción, y entonces voy a dibujar también los ejes. Solo que esta derivada es negativa, esta sí es estrictamente negativa, y para esta no podemos hacer uso de lo que dijimos del nivel de referencia, porque el campo no está relacionado con ningún nivel de referencia. Vean que aquí en la ecuación no tengo un nivel de referencia de energía, etcétera. Porque al derivar también la banda de conducción, cualquier constante se cancela por la propiedad de la derivada. Entonces, el campo eléctrico sería esta E. Voy a ponerle aquí que sí es un vector, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es derivar la banda de conducción. Entonces, del lado izquierdo no tendríamos campo eléctrico, es decir, en el metal no hay campo eléctrico. Voy a dibujarlo un poquito corrido nada más para que se note. No quiere decir que sea más alto, nada más que quiero que se note ahí la curva. Y del lado izquierdo entonces derivamos esta banda. Lo que tenemos es una pendiente muy alta que va tendiendo lentamente hasta cero. Entonces, como aquí tenemos una discontinuidad, lo que tenemos es que aquí es vertical, y luego aquí no podemos apreciar qué forma exacta tiene la ecuación, ¿verdad? Porque no estamos haciendo un análisis completo, ¿verdad?, de toda la matemática que describe a esta curva. Pero esta ecuación técnicamente debería ser cuadrática porque la derivada es una ecuación lineal. Entonces en el libro van a encontrar aquí esto representado como una ecuación lineal. No necesariamente, ¿verdad? Aquí las relaciones están sobresimplificadas. Pero entonces tenemos una línea recta que describe que la pendiente, eso sí es importante, la pendiente en este punto era muy alta y la pendiente en este punto es cero. Y ¿verdad? Tendríamos continuidad entonces con la banda de conducción. Hacia la derecha entonces tenemos nuevamente 0. El campo eléctrico entonces tiene o está definido solamente en la región de agotamiento. ¿Por qué será eso? Físicamente, entonces volvemos al dibujito de la zona de agotamiento. Lo que tenemos es que las cargas que se movieron hacia el metal van a dejar carga eléctrica positiva en esta región, y las cargas van a estar, no quiere decir que todas están aquí en la frontera, pero las cargas que se pasaron dejan una contraparte positiva, ¿verdad? Y esa cantidad de carga positiva crea un campo eléctrico. El campo eléctrico está definido únicamente en esta región. Entonces, la mayor cantidad de campo eléctrico está en una región cercana a la frontera, y entre más alejados estamos de la frontera, menos campo eléctrico existe, hasta que el campo eléctrico aquí en este borde es aproximadamente cero. Quiere decir, eso dice mucho de cómo se acumulan las cargas, ¿verdad?
Para encontrar entonces la posición exacta de las cargas, lo que tendríamos que hacer es dibujar entonces la densidad de carga, y esto lo hacíamos con ayuda de la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson era hay gente que le dice diferente a esta ecuación, depende del idioma. Hay gente que le dice Poisson, pero no sé si estará bien dicho. La derivada del campo eléctrico con respecto a la posición es ρ entre epsilon 0 epsilon r, y esto es igual a QND entre epsilon 0 epsilon r. QND es ρ y ρ es la cantidad, la densidad de carga. Entonces lo que estamos buscando es ρ, ¿verdad? Aquí las variables las voy a poner. Si queremos ρ, entonces lo que tenemos que hacer es derivar el campo eléctrico y multiplicarlo por epsilon 0 y epsilon r. Y vamos a hacer entonces aquí el dibujito de cómo quedaría. Para ρ, entonces lo que tenemos que hacer es tomar este campo eléctrico y vemos que la derivada es positiva. ¿Qué pasó? Esta sería la posición igual. Voy a extender esta línea. Y entonces en esta región tendríamos nuevamente que derivar el campo eléctrico. Sería ahora la segunda derivada de la banda de conducción. Y como la pendiente es positiva y lineal, bueno, como la gráfica es lineal, la pendiente es positiva y constante. Y esto quedaría, me están quedando fatales estas líneas, quedaría de esta manera. Y entonces lo que tenemos es una cierta cantidad de cargas, ¿verdad? ρ es igual a QND, por lo tanto este borde es QND. Y es la cantidad de cargas que quedan positivas en la zona de agotamiento, ¿verdad? Todo esto se representa carga eléctrica que se fue y dejó una carga positiva, ¿verdad? Porque lo que se fue fueron los electrones. Y entonces es una carga positiva, como se puede observar aquí en el diagrama. Ok. Básicamente es eso. Este es el contacto Schottky. Y tenemos ahora también, hay formas para calcular W, que esto sí me parece muy importante. El ancho de la región de agotamiento lo podemos calcular. Esto depende también de la combinación de materiales, pero también es función de el potencial que le estemos aplicando al contacto. Y esto tiene la siguiente explicación. Si tenemos un contacto y le estamos aplicando una tensión en el sentido donde no conduce, recordamos el símbolo era este, y entonces conduce para acá. Si al contacto yo le aplico una tensión invertida, lo que va a suceder es que voy a tener del lado N una tensión positiva y del lado del metal una tensión negativa. Esto lo que va a hacer es que si inicialmente teníamos un ancho aquí
W, y aplicamos tensión positiva de este lado, lo que estamos haciendo es cancelar cierta cantidad de huecos aquí de este lado, y entonces además ¿cómo puedo explicarlo en el diagrama? Estamos bajando las bandas, ¿verdad? Estamos haciendo, porque la tensión es positiva del lado derecho, entonces estamos bajando cada vez más la banda de conducción. Entonces lo que va a suceder es que esta línea, esta frontera se va a ir corriendo hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, creando más agotamiento, porque además de los electrones que ya se fueron, ahora tenemos una fuente positiva, entonces esto le quita electrones al material. Entonces en esta dirección lo que sucede es que si inicialmente la curva era más o menos como esta, y aquí teníamos el borde con potencial invertido aplicado, la curva se vuelve más pronunciada, pero además el borde de la región de agotamiento crece. Entonces el ancho de la región de agotamiento debería depender del potencial. W depende del potencial, y eso es lo que no estamos viendo. En sentido contrario pasa lo mismo. Si tenemos tensión aplicada en el sentido correcto, el ancho de esta región de agotamiento disminuye. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular ese ancho de la región de agotamiento? Vamos a partir de la ecuación del campo, donde teníamos que la derivada en función de la posición era igual a ρ entre epsilon 0 epsilon r, y esto era igual a QND, bueno, la tengo ahí arriba, la hubiera copiado, epsilon 0 epsilon r. Lo que vamos a hacer es que vamos a integrar, entonces integramos de este lado y vamos a integrar, bueno, tenemos que separar las variables, entonces integramos DE, y del otro lado lo que vamos a integrar es QND epsilon 0 epsilon r de x. Esto es integración por variables separables, ¿verdad? Entonces del lado izquierdo tenemos que ponerle los límites de integración, y entonces si vamos a hacer la integración en esta dirección, ¿verdad? Tenemos que partir de un campo eléctrico inicial hasta 0, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner E de x hasta 0, porque no necesariamente tengo que empezar a integrar en el borde, pero podríamos definir que x es una posición arbitraria, y luego aquí voy a integrar desde x hasta todo el ancho, ¿verdad? Y con esto entonces lo que vamos a hacer es que de este lado tenemos e de x, y de este lado queda menos QND epsilon 0 epsilon r multiplicado por, y hay que evaluar, ¿verdad? W menos x. También este debería llevar un menos, ¿verdad? Porque dijimos que aquí era negativo, entonces desde menos e de x hasta 0. Y entonces evaluando la parte de la izquierda, ahora me queda e de x, eso está bien. Y luego el potencial lo obtenemos integrando el campo eléctrico, ¿verdad? Porque el campo eléctrico lo podemos poner como dv de x es igual a todo esto. Entonces tenemos que volver a integrar, y nuevamente vamos a separar las variables. Entonces tal vez nada más voy a comentar aquí estas cosas, ¿verdad? Entonces integrando
por separación de variables. Tenemos esto, luego reemplazamos esto y tenemos que volver a integrar el potencial por la misma técnica, ¿verdad? Entonces la integral desde v, ahora desde un punto que vamos a llamar la tensión en x hasta 0, porque estamos considerando que tenemos la gráfica aquí. Si la ponemos de este lado, igual podríamos hacerlo desde 0 hasta vx, no importa. Pero para que quede bien los signos, vamos a suponer que el nivel de referencia es tal que se cumple que... creo que no importa. No voy a hacer tanto enredo, porque si lo tuviera... Perdón, vamos a explicarlo. Si lo tuviera como está en el libro, tendría que poner que es desde menos v hasta 0. Ahora voy a ponerlo desde 0 hasta v. Y ponerlo de 0 a v... ¿Qué pasa? Ya. Ponerlo de 0 a v es lo mismo que ponerlo desde menos v hasta 0, ¿sí o no? Porque al final, cuando lo evalúe, voy a tener que hacer lo que me da evaluado en v menos lo que me da evaluado en 0. Y ahora voy a hacer lo que me da en 0 menos lo que me da en menos v. O sea, menos v queda solo más v. Entonces al final, como es solamente una constante y la vamos a integrar, da igual en donde pongamos los límites, mientras sepamos bien. Mira, ya se me cambió el color, que el orden no está alterando en nada este resultado, ¿verdad? Esto es por lo del nivel de referencia, pero entonces no importa. En este caso vamos a hacerlo como lo hicimos aquí en el diagrama. En el libro está ligeramente diferente, pero el resultado es el mismo. Y aquí entonces vamos a integrar todo lo que quedó del otro lado en función de x. Entonces es menos q n de epsilon 0 epsilon r w menos x y de x, y vamos a integrarlo entonces desde una posición x que dijimos que era arbitraria hasta w. Prácticamente podríamos integrarlo desde 0 igual, porque podemos decir que 0 está por aquí, pero x es la variable que tenemos, bueno, ya de todas las ecuaciones anteriores, ¿verdad? X es la posición, entonces es la variable. Todas las ecuaciones son función de x. Por ejemplo, el campo eléctrico, el potencial, todas estas son funciones de x. Entonces, después de integrar esto, me va a quedar v de x menos v de 0, que es la diferencia de potencial, y de este lado entonces me queda menos q n de entre epsilon 0 epsilon r, que todo eso es una constante, y aquí es w menos x al cuadrado. Con un signo, ¿verdad? Porque la pendiente de esto es, ¿verdad? La variable tiene menos, entonces tengo que ponerle más. Y al final queda exactamente lo que tenemos en el libro, que v0 menos vx es con todo y el menos. Pero no importa, no vamos a ser tan exactos. Entonces lo que vamos a decir es que esto de aquí es una diferencia de potencial y es prácticamente el potencial que estamos aplicando. Porque entonces consideramos vx como una variable y v0 es al final vbi, ¿verdad? Entonces lo que voy a anotar es, después de reemplazar esto por lo que corresponde con las tensiones del diagrama, ¿verdad? En un punto
esto es VBI, y en el otro punto es la tensión que le estamos aplicando. Lo que voy a hacer es despejar W, y W se escribe como la raíz de 2 epsilon 0 epsilon r VBI menos VA entre, perdón, QND. Y entonces esta ecuación es muy importante porque describe cuál es el ancho en metros que tiene la región de agotamiento. Por supuesto no va a dar en metros porque lo que tenemos son dispositivos semiconductores. Generalmente este ancho está en el orden de micrómetros, entonces un dispositivo puede tener una región de agotamiento en micrómetros que puede crecer o disminuir, ¿verdad? Se puede hacer más ancha o más delgada dependiendo de cuál es la tensión que tenemos aplicada. Y por supuesto llega un punto donde esta ecuación no tiene sentido, ¿verdad? Si aplicamos un VA mucho más alto que VBI, la ecuación se indefine, pero es porque en ese momento ya dejaríamos de tener ancho. Observen que si VBI es igual a VA, o más bien si le aplicamos una tensión exactamente igual a VBI, vamos a lograr tener 0 aquí, y entonces el ancho de la región de agotamiento es 0. Por lo tanto, esta ecuación tiene sentido solo si VBI es mayor que VA. Esa es una restricción. Si no, entonces vamos a considerar que el ancho de la región de agotamiento no existe. Y es básicamente eso. Entonces lo que tendríamos que hacer es ponerle materiales distintos. Por ejemplo, bueno, es que también quería ver una cosita más. Igual para esta parte hay práctica en las tutorías, ¿verdad? Entonces recuerden de asistir a las tutorías, ya tienen los horarios en el correo y ahí están los links con la información y tienen también los enunciados. Vamos a hacer un ejemplo, está bien. Entonces voy a poner ejemplo. Y ponemos que se deposita cobre, por poner un material, sobre un sustrato de silicio N. Para formar un diodo Schottky ideal. Vamos a poner entonces los parámetros. La función de trabajo de este metal en particular es 4.65 electronvolts. La afinidad electrónica del silicio es 4.05 electronvolts. En las diapositivas viene 4.03, pero pueden usar en realidad no hay mucha diferencia. Luego dice que la cantidad de dopado del silicio es 10 a la 16 átomos dopantes por centímetro cúbico y la temperatura son 300 Kelvin. La temperatura es muy importante porque define, además de la cantidad de portadores libres que había en función del dopado, la temperatura define el valor de la tensión térmica, que es VT. Entonces muchos de los cálculos que vamos a hacer en este curso son a temperatura ambiente. A otras temperaturas el problema se empieza a complicar un poco. Entonces vamos a determinar
como primer punto la barrera Schottky. En segundo lugar, el potencial de contacto. De número 3, el ancho de la región de agotamiento. Si consideramos que la tensión aplicada es igual a 0, es decir, el contacto está en equilibrio. Y como punto número 4, el valor que tiene el campo eléctrico. Y sería, como esto es una ecuación, sería el valor más alto, ¿verdad? En contacto. Si también consideramos condiciones de equilibrio. Este ejemplo está también en el PIRET. En el PIRET que está en inglés, ¿verdad? Se llama Semiconductor Fundamentals, Fundamentals of Semiconductors, en la página 487. Entonces, lo que tenemos que hacer es imaginarnos cómo es que queda este contacto. Sabemos que de un lado tiene que quedar el nivel de vacío y el nivel de Fermi con la función de trabajo del metal, que es exactamente la que tenemos ahí en el enunciado. Y luego el nivel de Fermi tiene que estar alineado con el del silicio. Bueno, ya no me quedó alineado con el del silicio. Y luego en la frontera, o aquí en la interfaz, vamos a tener doblamiento de bandas. Entonces voy a dibujar solamente la banda de conducción. ¿Verdad? Más o menos así. De este lado me queda la banda de conducción y el nivel de Fermi del semiconductor. Tenía por aquí el nivel de Fermi intrínseco y lo demás creo que no me interesa. Ok, entonces la barrera Schottky es esto que teníamos aquí, y habíamos dicho que la barrera Schottky, que era phi b, era phi m menos la afinidad electrónica. Entonces esto va a ser igual a phi m, que era 4.65 electronvolts menos 4.05 electronvolts. Esto me da un total de 0.6, ¿verdad? Entonces voy a ponerle aquí la variable phi b. Esa es la barrera Schottky. Sabemos que son 0.6 electronvolts desde aquí hasta aquí. Por supuesto el dibujo no está a escala, ¿verdad? Porque de aquí hasta aquí hay 4 y todo ese espacio representa 6. Lo que tendría que hacer es dibujar el nivel de vacío muchísimo más alto del lado del metal. Pero bueno, no está a escala. Ustedes pueden dibujar la escala si utilizan, por ejemplo, que un electronvolt es 1 centímetro, y entonces en papel cuadriculado o en cualquier tipo de papel, pero con una regla, pueden dibujar las bandas todas a escala. En segundo lugar, vamos a calcular el potencial de contacto. El potencial de contacto era era VBI, y entonces lo calculábamos como la barrera Schottky menos todo lo que ya habíamos puesto arriba, que también lo podemos volver a representar aquí,
era la barrera Schottky menos S menos EF. Pero el problema es que no teníamos una forma de calcular S menos EF de manera directa. Lo que tenemos es una ecuación que depende de eje medios menos EF menos EI. Le pongo la S porque es EF del semiconductor, ¿verdad? Y entonces de este lado me queda phi b menos, bueno, sí, voy a poner todo, eje medios menos, y aquí voy a poner kt logaritmo nd ni. Puse todos los paréntesis cuadrados, pero bueno. Entonces potencial de contacto sería 0.6 electron volts menos eje medios, que es 1.12 electron volts entre 2, menos KT, que son 26 milielectron volts, porque si multiplican K, la que está en electron volt por Kelvin, que era no recuerdo el valor, por la temperatura, que son 300, K era 8.617 por 10 a la menos 5 electron volt por Kelvin. Ajá. Voy a apuntarlo, esto es de memoria, tienen que buscarla. Era 8.617 por 10 a la menos 5 electron volt por Kelvin. Creo que está en el formulario del curso también. Preparamos un formulario y los tutores se los van a pasar. Por el logaritmo de, y esto era 10 a la, ¿cuánto? 10 a la 16 entre 10 a la 10, ¿verdad? Porque NI para este curso es 10 a la 10. El valor exacto tiene un poquito más, un poquito menos. Y entonces VBI, después de hacer todos estos cálculos, lo obtenemos como 0.6 menos toda la parte de la derecha da 0.2, o debería dar 0.2. entonces con esto pueden corroborar, y esto debería dar 0.4 electron volts. No, es que para VBI es cierto, yo puedo hablar de esto así como está, pero para pasar de energía a potencial necesito dividirlo por la carga, ¿verdad? Entonces en esta ecuación, la que tengo aquí arriba, a veces es muy fácil hablar de energía o de potencial y dibujarlos los dos en el mismo diagrama. Lo que yo tengo que haber puesto aquí estrictamente es QVI, porque es una energía. Entonces el potencial tengo que dividirlo entre la carga, por lo tanto vamos a ver cómo puedo ser más consistente con esto. La ecuación para VBI debería llevar la carga por fuera, es decir, deberíamos ponerle 1 entre Q, pero esto es nada más para que las unidades sean consistentes, pero muchas veces puedo hablar de energía o puedo hablar de potencial, que la diferencia es una constante Q. Entonces esto me da 0.4 electron volts, por lo que la tensión es de 0.4 voltios, y esa es la tensión que se necesita superar para lograr que el contacto conduzca. Como les dije, la Q es para que esto sea consistente en términos de unidades y podamos entonces calcular a partir del diagrama de bandas la tensión de contacto, ¿verdad? Aquí, como se los dije, lo que he dibujado siempre debería ser QVBI, porque es la energía en función del potencial. Muy bien. Tengo esas dos cosas. Luego el ancho de la región de agotamiento para condiciones de equilibrio.
Entonces lo que tenemos es la ecuación que teníamos allá arriba. W es la raíz de 2 epsilon 0 epsilon r VBI menos VA, y en este momento no le estamos aplicando tensión, entonces VA es igual a 0, y de este lado QND. Entonces W se convierte en lo siguiente: 2 epsilon 0, que epsilon 0 es 8.85 por 10 a la menos 14 faradios por centímetro. Lo pongo en centímetro porque ND lo tengo en centímetros. Y al final, después de todo el cálculo, lo que voy a obtener son centímetros, ¿verdad? Podemos hacer el análisis dimensional. Si no, tengo que pasar ND a unidades por metro cúbico, por lo que tenga. En los comentarios me preguntan que si el valor sería, que si el valor de Q no afecta al resultado. Y es correcto, ¿verdad? Q, lo que estamos haciendo aquí al final es cancelando la carga con la unidad del electrón volt, porque un electrón volt era una unidad de energía que equivalía a un joule. Un electrón volt es la carga de un electrón por un voltio, ¿verdad? Porque la carga está en coulombs y voltio es joule entre coulomb. Entonces prácticamente si yo divido electrón volt entre Q, es un voltio. Esto es básicamente un despeje de la otra. Entonces puedo cancelar Q con electrón volt. Esta unidad tiene esa particularidad de que tiene una constante por ahí, ¿verdad? Eso es lo que significa un electrón volt. Entonces yo con solo cancelar este Q con esta E de la unidad de electrón volt puedo pasar a volt directamente. Esa es otra de las ventajas que tiene. Por eso es que muchas veces aquí directamente en los diagramas se pone VBI y no se le pone la Q, porque hablar de diferencias energéticas es casi lo mismo que hablar de potenciales, nada más que uno está invertido con respecto al otro, pero tenemos una unidad que es así de flexible, ¿verdad? Entonces poner 0.4 electron volts es lo que estamos diciendo es que eso es la energía, eso es Q por VBI, y cuando lo dividimos por Q queda solamente la tensión. Ok, vamos a seguir de este lado. Tenemos esto que es epsilon 0, es la permitividad del vacío. Luego la permitividad del silicio es 11.9, y de este lado VBI, que es 0.4 voltios. Y vamos a dividir todo esto entre, ahora sí tenemos que poner la carga, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, y esto sería 10 a la 16 centímetros a la menos 3. Después de hacer todo el análisis de dimensiones, este centímetro pasa a dividir y entonces abajo queda centímetros a la menos 2. Entonces después lo pasamos para arriba, que es centímetro a la 2, y cuando le sacamos la raíz queda centímetros. Entonces W queda en centímetros. Después de poner todo esto en la calculadora, van a obtener W en centímetros, y hay que pasarlo a alguna otra unidad. En este caso, después de hacer todo el cálculo, esto da 0.234. Bueno, creo que va a dar un poquito diferente porque estoy usando la afinidad electrónica con 2 decimales, bueno, con 2 centésimas menos. Pero debería dar esto, 0.234 micrómetros, o un valor bastante cercano. Entonces el ancho de esa región da en micrómetros. Y lo otro es que queríamos calcular el campo eléctrico máximo, o el campo eléctrico en el punto de contacto, digamos, que es exactamente, si después dibujamos aquí el campo eléctrico, iba a quedar de esta manera, ¿verdad? Entonces lo que queremos es este valor, el valor del pico.
o el valor, digamos, de E0, que es el campo eléctrico más fuerte que tenemos en el diagrama. Para hacer entonces tenemos que fijarnos nuevamente en la ecuación del campo eléctrico. El campo eléctrico lo podemos calcular a partir de déjenme revisar, de una de estas ecuaciones intermedias, de esta. Entonces, para determinar el campo eléctrico, lo que tenemos que hacer es considerar que vamos a evaluar el campo eléctrico en el punto exacto igual a 0, ¿verdad? Que es precisamente en el puro borde del contacto, ¿verdad? Aquí en 0. Esa es la posición. Entonces me queda menos QND epsilon 0 epsilon R por W, porque la X no la pongo. Entonces E de 0 es menos, y aquí otra vez 1602 por 10 a la menos 19 coulombs. Le ponemos las unidades a todo para revisar que todo sea consistente. 10 a la 16 centímetros a la menos 3. W hay que ponerlo ahora en centímetros también. Entonces en centímetros esto es 2.34 por 10 a la menos 5. Y aquí lo vamos a dividir . No, pero me parece que no está en centímetros, ¿verdad? Vamos a ver, 0.234 micrómetros por 1 centímetro tiene ¿cuántos micrómetros? Son 1 centímetro son 10 milímetros y son 10 a la 4, entonces micrómetros. Entonces son 0.234, no creo que sí está bien, por 10 a la menos 4 centímetros, ¿verdad? Y entonces corremos la coma decimal y entonces lo pasamos una posición hacia la derecha. 2.34 es un número más grande, una década más grande, por lo tanto tengo que ponerle una década más pequeña al exponente, ¿verdad? Entonces sí está en centímetros. Y lo otro es epsilon 0 epsilon R, que los tengo aquí arriba y voy a ver si me los puedo copiar. Así. Y de esto entonces el campo en la posición 0, que es en el contacto, en el punto de contacto, me queda 3.59 por 10 a la 4 voltios por centímetro. Después de hacer todo el análisis debería quedar voltios por centímetro. Eso lo hacemos reemplazando faradio, y tratando de cancelar coulomb con faradio. Faradio era amperio segundo entre voltio, me parece, y coulomb es tengo que revisar las unidades, pero después de cancelar coulomb y faradio podemos llegar a voltio. Creo que de hecho faradio es coulomb por voltio, de manera que entonces se cancela coulomb con coulomb y queda solamente el voltio. Hay que buscarlo, pero me parece que sí estoy en lo correcto. Ok, y entonces así es como queda el
el problema. Preguntan si en algún caso se utiliza la ecuación de campo que trae la derivada o si siempre se usa esta. En este ejemplo, bueno, como para este contacto Schottky, lo que tenemos son, bueno, la que el potencial es una ecuación lineal, ya la tenemos calculada y la tenemos integrada y podemos usar cualquiera de todas las ecuaciones. Estas ecuaciones las tenemos resueltas para este contacto. Si tenemos otro tipo de dispositivo ficticio, no sé, algún dispositivo que tenga un campo eléctrico que no es uniforme, tendríamos que hacer las integrales y todo lo demás, pero creo que ya eso se sale del propósito del curso. En general, lo que vamos a considerar para efectos de cálculos y evaluaciones es saber cómo calcular el ancho, saber cómo varía el ancho con las distancias, y en este caso pueden usar cualquiera de estas ecuaciones que ya está calculada para determinar cuál es el potencial en el contacto Schottky. Entonces esta ecuación, por ejemplo, la que usamos en este problema, ya es el resultado de haber integrado las variables correspondientes en un contacto Schottky. Entonces estas ecuaciones son válidas solo para el contacto Schottky y pueden usarlas ya porque ya están integradas, ¿verdad? Técnicamente el proceso formal es hacer todo junto, ¿verdad? Pero la solución para este contacto siempre es la misma, entonces pueden usar esta que ya está integrada. Ok. Ahora me queda un detallito que sí también considero que es importante. El contacto óhmico no es tan imprescindible, además la clase anterior ya lo habíamos revisado, es un contacto que conduce en ambas direcciones y la diferencia es que no tenía barrera Schottky. Pero siguiendo con el contacto Schottky, porque este es el que es un poco más complicado, ustedes observan que si por ejemplo tengo aquí el metal y aquí hay silicio de tipo N, tengo una región de agotamiento, tengo carga acumulada y la carga entonces es negativa de este lado y positiva aquí. Tengo una separación entre cargas porque físicamente las cargas están separadas por un ancho. El ancho podría ser más o menos W. Y si tengo separación de cargas y tengo una distancia, las cargas no se vuelven a unir. Lo que tengo es un condensador, ¿verdad? Y la capacitancia es epsilon por el área entre la distancia, ¿verdad? Entonces, siguiendo con este concepto, si tenemos separación de cargas a lo largo, bueno, o a una distancia W, entonces lo que tenemos es un condensador. Y además entonces de tener un diodo puro, lo que tenemos es que la capacitancia de este contacto también varía en función del potencial que le estemos aplicando, porque se van a acumular más o se van a acumular menos cargas dependiendo del potencial. Entonces puedo definir que la capacitancia de la unión, que le vamos a denominar CJ, es igual a epsilon 0, epsilon R entre, aquí esto me queda de, entre W, ¿verdad? Porque es y esta capacitancia es por unidad de área, porque vean que no le estoy poniendo el área. Entonces
CJ es igual a la capacitancia entre el área. CJ es capacitancia, vamos a definirlo así, por unidad de área, para encontrar un parámetro que no dependa de la geometría y que entonces podamos tener, no sé, un contacto Schottky cilíndrico o un contacto Schottky cuadrado, ¿verdad? O diferentes tipos de contactos, y que no importe la forma o la geometría que tenga. Entonces por eso definimos capacitancias por unidad de área, ¿verdad? Las variables por unidad de área, igual que la corriente de difusión, ¿verdad? J, diff, etcétera, todas estas son por unidad de área porque las estamos haciendo independientes de la geometría de alguna manera. Entonces esto lo podemos calcular directamente así si ya tenemos W. Si no hemos calculado W dependía de un montón de cosas. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir W y al final se cancela epsilon 0, epsilon r en algunas partes. Entonces la ecuación completa es Q epsilon 0, epsilon r, nd entre 2 VBI menos VA. Esto porque la ecuación de W era 2 epsilon 0 epsilon r VBI menos VA entre QND. Entonces después de meterle epsilon 0 epsilon r queda adentro epsilon 0 cuadrado, epsilon r cuadrado, y eso cancela los que estaban del lado abajo, ¿verdad? Pero es lo mismo, esencialmente es un condensador. Y esta capacitancia es capacitancia, bueno, sería faradios por metro cuadrado, o en este caso va a quedar siempre entre centímetros cuadrados si utilizamos todas las unidades en centímetros. Entonces esencialmente con esto podemos calcular cuál es la capacitancia de ese contacto. Y creo que eso sería. Hay que seguir revisando, por ejemplo, en el PIRET para realizar práctica, ¿verdad? En el PIRET hay muchísimos ejercicios, hay unos que sí son bastante complicados, entonces pueden entrarles y pueden estudiar de las tutorías. Ok. Ahora, para hacer una introducción pequeña al diodo, este contacto Schottky se comporta casi como un diodo. Entonces, corriente en el contacto Schottky. Ya habíamos dicho que por este contacto podía pasar la corriente solo en una dirección. Entonces voy a poner aquí el diagrama. Y entonces la tensión aplicada vamos a considerar que está en el eje horizontal. Y esta sería la corriente que pasa por el contacto. Entonces vamos a poner ID, donde ID es la corriente del diodo y está definida con la convención de signos que hemos visto hasta el momento. Entonces la tensión aplicada es VA. Si la aplicamos al revés, lo que tenemos es VA negativo, ¿verdad? Si yo digo VA es menos 1, estamos en este punto. Entonces estaríamos polarizando el diodo en menos 1, que sería más o menos así, ¿verdad? Esto es VA igual a menos 1, ¿verdad? Entonces VA está definido en esa dirección. Por lo tanto, si estamos en la parte de la derecha, tenemos más o menos 0 hasta que llegamos al valor de VBI, y de aquí hacia adelante lo que tenemos es una curva que les había adelantado que es exponencial, ¿verdad? Entonces esto es proporcional a E a la X o a E a la VA, nada más que en el exponente hay algunas otras cosas. Del lado izquierdo vamos a considerar que la corriente es aproximadamente 0, pero no es exactamente 0. Hay una pequeña cantidad de corriente en sentido
inverso que vamos a denominar una corriente de fuga, porque por supuesto los diodos no son ideales y el modelo equivalente para un diodo involucra una resistencia, involucra un diodo ideal y involucra capacitancia. Entonces, bueno, hay muchos modelos, no voy a dibujar este. Pero en la parte de la reversa, si el diodo está conectado al revés, voy a hacer un corte de escala aquí, digamos, y entonces hago un corte de escala para representar que si la tensión aplicada es demasiado alta en sentido contrario, va a llegar a un punto donde esta tensión logra establecer una corriente en sentido contrario, pero esta corriente se debe a otros factores físicos, y en general lo que se habla es que aquí en dirección contraria existe un valor que se denomina la tensión de ruptura, vamos a ver, donde a partir de esta tensión de ruptura o podría ponerle V, es que se confunde con los otros, VB de breakdown, tensión de ruptura. Que lo que hace es que al aplicar tanta tensión en sentido contrario, estamos aplicando por supuesto energía, ¿verdad? Saben que la energía es menos QV, y como tenemos tanta energía, esos electrones que tienen tanta energía van a empezar a colisionar con otros átomos, con otros enlaces, van a romper algunos enlaces y se producen corrientes de avalancha en sentido inverso que hacen que la corriente se dispare. Entonces, dependiendo de qué tan alta sea la corriente, podríamos eventualmente quemar el dispositivo, porque la mayoría de, bueno, todos los diodos que compramos traen una especificación de potencia. Entonces yo puedo comprar un diodo de silicio, por ejemplo, que tenga una tensión de contacto de 0.7 voltios y que tenga una potencia nominal de 25 miliwatts, por poner algo. O puedo comprar un diodo LED. Ustedes saben que los diodos, todavía no hemos visto el diodo exactamente, ¿verdad? Esto es un diodo Schottky, que es como un predecesor, pero el diodo LED es un diodo que emite luz, y dependiendo del color del LED, la tensión de contacto tiene diferentes valores. Pueden haber diodos LED de 2.1 voltios si son diodos ultravioleta, o diodos de otros colores, pueden haber diodos de 2.7, etcétera. Esos diodos necesitan esa tensión, y de acuerdo con la especificación de potencia, la mayoría de LEDs son de 40 miliwatts. No quiere decir que todos, pero la mayoría de los que uno consigue son de 40. Podríamos calcular cuál es la corriente máxima. Si superamos esa corriente máxima por un periodo muy prolongado, entonces podemos dañar el diodo. Entonces, no quiere decir que la ruptura destruya el diodo. La ruptura destruye el diodo si excedemos la cantidad de potencia nominal en reversa. Y ahora las regiones, ¿verdad? Esta parte se denomina reversa y esta parte se denomina directa. Entonces, el diodo no conduce en reversa en la práctica. Y les dije que siempre tenemos aquí una pequeñita fuga. A esa corriente le vamos a denominar IS, donde IS es la corriente de fuga reversa, y es un parámetro del diodo que caracteriza al dispositivo. Entonces, en la hoja de datos difícilmente lo van a encontrar, porque la mayoría de diodos no incluye estos parámetros ya calculados, sino que lo que incluye es una serie de curvas, de gráficas, etcétera, y el fabricante generalmente provee de modelos. En los modelos de los fabricantes, ahí sí pueden extraer el valor de IS. Entonces, si queremos un modelo bien detallado como los que estamos viendo en el curso, podemos revisar IS a partir de la hoja, del modelo que entrega el fabricante. IS tiene valores
que pueden rondar 10 a la menos 14 a 10 a la menos 16, digamos. Son valores normales que se encuentran en dispositivos. No quiere decir que pueda estar fuera de este rango. Hay diodos de potencia que tendrían IS mucho más grande. Puede ser 10 a la menos 13, 10 a la menos 12 inclusive. Para diodos de potencia. Porque tienen más corriente de fuga. Pero estos son valores de referencia. Va a depender exactamente del tipo de diodo. Y entonces, ¿cómo calculamos la corriente ID? La corriente ID, la ecuación para ID se denomina la ecuación de Shockley. Y la calculamos como IS multiplicado por la exponencial de VA entre VT menos 1. VT es KT entre Q, ¿verdad? Entonces, dicho de alguna otra forma, lo que tenemos ahí arriba es E a la QVA entre KT, donde se acuerdan que QVA era una energía y KT era otra energía también. Entonces, podríamos definirlo así, de manera más completa. Pero con saber cuánta tensión le aplicamos y cuánta es la tensión térmica, ya podemos calcular entonces la corriente en función de VA. Y si aplicamos más VA o menos VA, ahora esto es importante, esta ecuación describe el comportamiento solo en directa, ¿verdad? En reversa ya no cumple. Porque si tenemos aquí VAs negativos, esto va a dar E a la 0, o valores cercanos a E a la 0, que daría 1, entonces la corriente es 0. Entonces, ahora este coeficiente IS podemos explicarlo un poco mejor y podemos decir que IS depende de los parámetros de construcción del dispositivo. Entonces, IS se puede calcular a partir de parámetros parámetros físicos del dispositivo. Es que aquí tengo las ecuaciones, pero tengo que ver cómo se las explico. Y ese es el área del dispositivo multiplicado por una constante que para el caso del diodo Schottky, a esta constante es que en el libro aparece como una A en cursiva, pero no quiero ponerle A para que no se confundan. Voy a ponerle todo el valor. 4pi q m0 k cuadrado, que es Boltzmann, entre h a la 3 multiplicado por la masa efectiva. Entonces esto podríamos decir que es masa efectiva. ¿Se acuerdan que los portadores en diferentes materiales tenían distintas masas efectivas? Entonces esto es en términos físicos. Recuerdan que también la ecuación de NI tenía algunas de estas cosas. Lo vamos a multiplicar por la temperatura al cuadrado y lo multiplicamos por E a la menos phi b entre KT. Esta es la ecuación que aparece en el libro, no la vamos a usar. Vamos a usar después otra para el diodo de silicio, que esa sí es un poco más relevante. Pero para el diodo Schottky prácticamente lo que tenemos es un grupo de constantes, tenemos el área, entonces esta constante depende del área, ¿verdad? Eso sí es muy importante que lo analicen de una vez. La corriente del diodo es proporcional al área que tiene el diodo. Un diodo más grande conduce más corriente que un diodo más pequeñito, aunque tengan los mismos parámetros físicos, ¿verdad? Si yo tengo el mismo tipo de silicio y el mismo tipo de metal y hago un diodo pequeñito y un diodo grande, el diodo grande va a conducir más corriente en relación con el diodo pequeño si le aplicamos la misma tensión, ¿verdad? Entonces, si a este le aplico 1 voltio y a este le aplico 1 voltio y el silicio y el metal son idénticos, yo puedo decir que solo con el área, ¿verdad? Si este diodo está conduciendo, no sé, 500 microamperios y este tiene el doble del área, entonces la corriente no necesito ni siquiera calcularla. Yo sé que va a tener una corriente de 1 miliamperio porque es un diodo que tiene el doble del área.
porque todos los demás parámetros son iguales. Entonces eso es muy importante porque también es un concepto de diseño cuando estemos trabajando con por ejemplo transistores bipolares. El área de los transistores es muy importante por este mismo principio, porque la corriente que fluye por un transistor es proporcional al área. Entonces, diodos más grandes o diodos más pequeños con los mismos parámetros para la misma tensión aplicada conducen más o conducen menos corriente. Eso. Y ¿qué más me falta? Creo que no, por ahora eso es todo. Entonces, del contacto Schottky, con esto terminamos el análisis completo. No dibujé los demás tipos de contacto, ¿verdad? Que teníamos 4 tipos. Estos otros contactos están todos dibujados en el libro y los tengo paso a paso dibujados en las diapositivas del curso. Entonces pueden darle una leída a las diapositivas del curso para ver cómo se representa, por ejemplo, un contacto Schottky en un material P, ¿verdad? Donde en este contacto lo importante es la barrera Schottky definida para los huecos, no para los electrones. Pero creo que en general ya cubrimos como este contacto, hicimos bastantes cálculos y al final llegamos a definir cómo es la corriente que fluye por este contacto. Entonces me parece que podemos quedar aquí. La clase siguiente iniciaríamos entonces con el estudio de la unión entre silicio y silicio, o entre semiconductor y semiconductor, que es básicamente el diodo. Y entraríamos a estudiar ya los dispositivos. Toda esta primera parte del curso tuvo que ver mucho con bandas. La próxima clase vamos a hacer unos diagramitas de bandas, pero vamos a concentrarnos en el uso práctico de estos dispositivos para construir circuitos. Entonces vamos a ver un par de clases del modelado del diodo y después vamos a ver circuitos de aplicación con circuitos útiles. Por ejemplo, vamos a poder aprender cómo se construye un cargador de baterías utilizando el diodo como regulador de tensión, o podemos ver cómo pasar de una corriente alterna a una corriente directa. Eso se llama rectificación. Podemos hacer también, si tenemos una corriente alterna y queremos duplicar la tensión o la amplitud de esa tensión, podemos usar un duplicador de tensión. Podemos tener también circuitos limitadores. Por ejemplo, si ustedes tienen un dispositivo que no puede aceptar más de cierta cantidad de tensión, hay circuitos limitadores que servirían para protección de dispositivos. Entonces este elemento tiene muchísimas aplicaciones que no podríamos lograr solamente con elementos pasivos. Por eso es que estos elementos activos son importantes, porque tienen mucho uso práctico. Entonces vamos a dejar un poco la teoría. Creo que sí quedan un par de clases que son un poco teóricas, pero vamos a movernos a la parte más práctica del curso. Entonces quedamos aquí. Gracias por asistir, gracias por participar y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.